Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras.
día de reposo más que iniciamos y que podemos compartir desde sus casas. Espero que separen el tiempo que merece nuestro Dios de ser separado. Eh, am, que nos tomemos como la responsabilidad de hacer las cosas de una manera voluntaria y completamente personal. Eso es lo bonito del día de reposo, que no depende uno de una congregación, de una iglesia. Son cosas que se hacen desde lo personal, desde lo privado, desde el corazón de cada uno. Así que si han decidido descansar, finalmente se trata de este día. Y dejar a un lado las preocupaciones, los problemas, las tareas, los trabajos. Y por un instante reposar en la sabiduría y meditar en lo que es bueno para uno, lo que Dios ha dicho, lo que nos ha instruido. Pues si hacen esto, benditos son. Así que bienvenidos, vamos a continuar con el libro de Segunda de Samuel, con la vida de David. Mm, el estudio de hoy es muy sencillo, porque en estos tres capítulos, 8, 9 y 10, va a narrar unas batallas. Prácticamente en eso se va a centrar esta narrativa. Y de una bondad especial de David hacia el hijo de Saúl, Mefiboset. Es lo único que hay como tema, así que no voy a procurar no extenderme mucho porque no. Es más como la lectura de la historia de lo que se menciona acá. De cómo David extiende sus dominios en el tiempo de paz que logró en Jerusalén o en la tierra de Israel, luego de que hace un pacto con el Señor. Y ese pacto pues está en la última enseñanza que les invitamos que la miren. Ahí está en la lista de reproducción de este canal. Buscan entonces en nuestro canal listas de reproducción y escriben Segunda de Samuel. Ahí les aparece en orden cada uno de los capítulos. Así que sin más, les agradezco mucho por conectarse, por acompañarnos. No olviden darle un like a este video, compartirlo. Y bueno, si tienen preguntas, si desean escribir, saludar, lo que sea, pues muy bienvenidos. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco por el día de hoy, porque es tu gracia, Señor, es tu voluntad, es tu permiso y tu favor, Señor, el hecho de que estemos aquí hoy, Señor. Yo te agradezco porque nos permites apartar, Señor, este espacio y este momento para ti, Señor, porque lo necesitamos. ¿Qué puedas tú necesitar de nosotros? Absolutamente nada, pero nosotros necesitamos por completo, Señor, todo de ti, Señor, para darle sentido a esta vida, Señor, para coger fuerzas, para avanzar, para ser instruidos en lo que es bueno, en lo que es justo, para tomar decisiones sabias, Señor, para ganar sabiduría y dejar nuestra simpleza, nuestra vanidad y toda la locura, Señor, que a veces solamente nos trae muchos problemas, Señor, y quisiéramos aprender de ti, que eres justo y que eres bueno y que eres sabio, Señor. Yo te agradezco por cada uno de los que escuchan, Señor, y que abren su corazón y su oído para escuchar tu voz. No mis palabras, sino lo que tú has instruido sabiamente por tantos siglos, Señor, por tanto tiempo. Te agradezco y bendícenos a todos, te lo pido, en el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén. Bueno, 2 Samuel capítulo 8 dice: Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Meteg-Jamá de mano de los filisteos. Después de esto, pues es después del pacto de Dios con David, que aparece en el capítulo 7, donde les contextualizó rápidamente. David trae el arca del pacto que no estaba dentro, digamos, del tabernáculo que se había dispuesto, sino estaba en una tierra desde los tiempos de Samuel, separada de la congregación de Israel, y solamente cuando David se hace rey está extraída al, pues al lado del reino y de los sacerdotes. Y en esos momentos el Señor hace un pacto con David, cuando David le expresa al Señor su deseo de construir un templo para él. Y el Señor le dice que no lo haría él, sino un descendiente de él, y que más que construirle
David algo al Señor, el Señor le haría a David casa y le hace una promesa acerca de sus descendientes. Y donde la promesa de hacerle casa a David no se trataba de un lugar, sino de una descendencia. Descendencia de David, de la cual se anuncia y a partir de ese momento la venida del Mesías, la venida del Hijo de David, ¿no? Esa, esa conocida frase, Hosana, Hijo de David, que pueden escuchar de pronto en Semana Santa, en algunos lugares suena Hosana, Hosana, el Hijo de David, es una alusión a esa profecía, a ese pacto, un descendiente de David que sería rey para siempre en Israel. Pues ese pacto se efectúa el capítulo anterior a este y aquí en el capítulo 8 ya dice después de eso David derrota a los filisteos. Entonces vamos a leer ahí ya de rapidez. Versículo 2, derrotó también a los de Moab, los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. ¿Eso qué quiere decir? Hizo algo así como echó suertes. Echar suertes era una forma común de tomar una decisión difícil en la cual se esperaba que el resultado fuese la voluntad de Dios. Entonces él había tendido 2 cordeles o había hecho una condición. Si la medida de los que estaban recostados, se había tendido todo un montón de gente, era la de 2 cordeles, un cordel es una medida, es decir, un metro, una medida, los mataba. Pero si era inferior a 2 cordeles, los hacía tributarios. Y fue menor que eso, así que ellos pagaron tributo. Es decir, se volvió un pueblo que empezó a tributarle a Israel, a David. Asimismo derrotó a David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Al ir a recuperar su territorio al río de Eufrates, tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo, 20.000 hombres de a pie y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22.000 hombres. Época de guerras, muchas. Lo que empieza a hacer David es a expandir el territorio de Israel que no se había conquistado. De hecho, la pregunta que me hacías el otro día, y bueno, ¿y la tierra de Israel de quién es? ¿No? ¿Y por qué esa pelea? Que hay aún hoy entre palestinos, judíos, una tierra tan llena de conflictos. Vea, desde esta época ya había un conflicto importante y de ahí para atrás todavía. Y aprovecho para responderte esa pregunta que finalmente no la respondí. El Señor juramentó darle esa tierra, la tierra de Israel, a los hijos de Abraham, los israelitas. Pero ellos cuando entran a tomar la tierra, no hacen de acuerdo a la voluntad del Señor que era, vayan y posen la tierra. Ellos prefirieron hacer alianzas con los pueblos de allí. Y en esas alianzas se durmieron, les tuvieron miedo y evitaron no conquistar. El problema es que no haber hecho esto hizo que esos pueblos se hicieran más fuertes y luego esos pueblos los doblegaron a ellos en muchos momentos, hasta que llega David. Y David era un guerrero muy poderoso, o sea, era un tipo muy valiente, no le tenía miedo a los vecinos, y este sí hizo lo que se había ordenado desde la instrucción que el Señor le dice a Moisés: cuando entren en la tierra, poséanla, tómenla, conquístenla y desalojen a los habitantes porque su maldad ha llegado al extremo. Es decir, el Señor había decidido aniquilar a los habitantes de ese lugar, de la tierra de Canaán, actual Israel, porque eran malvados en extremo. Como comentaba y como sabemos muchos, el tipo de prácticas llegaban al nivel de que ellos mataban a sus propios hijos para entregarlos a sus dioses y a sus enemigos. Hacían cosas muy que al ojo de cualquier persona es terrible. Entonces el Señor les ordena poseer esa tierra. Solo poseen algunos lugares de Israel, pero en muchos otros empiezan a convivir con aquellos que el Señor les había dicho, sáquenlos. De esos pueblos llamados cananeos, ¿qué pasa? Es complicado, ¿no? Porque es untarse de algo que está sido ordenado a ser destruido, ¿no? Es como, digamos que uno involucrarse en algo que no le compete a uno
y por lo tanto uno llevar también de esa ira. El punto es que el Señor les dijo, no se mezclen con ellos porque si no a ustedes también les alcanzarán los juicios que fueron enviados a esos pueblos. Y lo que hizo el pueblo fue justamente eso, empezar a mezclarse con los cananeos. Por lo tanto el pueblo de Israel empezó a debilitarse, debilitarse, debilitarse y siempre se convirtió, y por mucho tiempo se convirtió en un pueblo mediocre, pusilánime, débil y doblegado ante sus enemigos todo el tiempo. Así que necesitaban un rey de tipo David, un hombre que había oído las promesas que el Señor había dado a su pueblo y las haya oído o no, era un hombre que sabía que gobernar se trataba del bienestar de su pueblo y un pueblo doblegado por sus enemigos pues no tiene bienestar. Así que este empezó a conquistar alrededor, a avanzar, ¿no? Entonces aquí hablamos de los filisteos. Los filisteos es el nombre de donde viene Palestina. De hecho, Palestina significa Filistina, es decir, tierra de filisteos. Por eso actualmente se llaman Palestina, porque es una forma como de aludir a los antiguos filisteos de esta época. Ellos también fueron sacados de ahí, o sea, de esos pueblos no hay nada. Pero cuando recientemente se le pone a esa tierra por nombre Palestina, era un poco de afrenta a los judíos, diciéndoles, pues aquí siguen sus enemigos, los de siempre, los del pasado. Por eso se llama Palestina. Así que, ¿quién tiene esa tierra actualmente? Pues sigue siendo una disputa parecida a la de esta época. De pueblos que de una u otra manera han permanecido allí, y judíos que también por mucho tiempo han permanecido allí, pero que después de tantos siglos de historia, de conquistas y de desalojo, porque esa tierra ha sido desalojada muchas veces, pues ha venido a ser una tierra de todos y de nadie. Una tierra con tanto conflicto y es muy difícil realmente ponerse uno a decir, ¿esa tierra de quién es? La única parada que puede uno como creyente decir es de los hebreos, porque el Señor se las entregó a ellos. Pero delante de un, digamos, delante de un juicio internacional es muy difícil. Porque si tú naciste hoy, allá, hoy, y eres musulmán, pues también es tuya. En un sentido, como decir, yo nací aquí en Colombia y lleguen aquí, no sé, de pronto a unos indígenas y decirme, no, esa tierra era de nosotros, no suya. No le voy a decir, pero yo nací aquí. Entonces, ¿de quién es? Pues es una guerra en ese orden de ideas de creencias. Al final de cuentas, los que actualmente pelean esas tierras, judíos y, y llamados palestinos o filisteos, no son necesariamente hijos de los cananeos. Es decir, es una alusión un poco, ¿cómo se llamaría? Como agresiva que se hace contra los judíos al llamarle Palestina, pero los que son actualmente filisteos no necesariamente son hijos de los filisteos. ¿Por qué? ¿Ellos de dónde son? Pues ellos también son hijos de Abraham. El punto es que los cananeos no eran hijos de Abraham, y eso es una gran diferencia. Es decir, los musulmanes, los árabes, los pueblos musulmanes, ellos mismos dicen de sí mismos, somos hijos de Ibrahim, de Abraham, ¿sí? Porque ellos también dicen, sí, Isaac e Ismael, hijos de Abraham, nosotros hijos de Ismael. Entonces, ellos vendrían de una u otra manera también siendo hijos de una promesa a Abraham y a sus descendientes. Entonces es muy complicado, es un tema de no acabar. Sin embargo, esa tierra nunca fue, o más bien, fue ordenada a ser desalojada por Israel y no por los hijos de los musulmanes o de los hijos de Ismael en esa época, que no eran musulmanes. Ellos sí se mezclaron con todos los pueblos, así que digamos que contaminaron mucho esa descendencia de Abraham. El caso es que eso se convierte en una discusión larga, tediosa y difícil que nadie quiere discutir, porque se convierte como desalojar a, a un desplazado de un lugar que albergó, ¿no? Sí, pero esa tierra era mía, sí, pero yo llevo aquí, no sé, 400 años viviendo, ¿cómo me vas a desalojar? Es difícil. Lo único que sé es que esta tierra ha sido dada para Israel y sus descendientes para siempre. Un marco legal, la Biblia. Es decir, por más de que uno pueda, intente reclamar algo,
hay un asunto legal de las cosas. Y eso es lo que tanto hace que sea difícil el conflicto palestino-israelí. Eso es lo que lo hace tan difícil. Donde todos de una u otra manera tienen digamos que un derecho para reclamar internacionalmente, pero solamente hace un conflicto de esto es mío y el otro dice también es mío. Entonces es muy difícil. ¿Cuál sería la única solución? Pues que haya paz, unidad. Una unidad entendiendo que ambos pueden ser un pueblo, pero para que sean un pueblo tienen que llegar a un acuerdo mucho más allá de que haya paz. Y es un acuerdo sobre su, de su ascendencia, de dónde vienen. Y decir, venimos de Abraham. Por lo tanto, en ese caso, lo que quizás pase en algún momento, y creo que pasa, incluso al día de hoy, de una manera corta, pero pasa, es que muchos musulmanes reconocen a Israel como el pueblo de Dios y, y la promesa que se le dio. De hecho, en el Corán, en el libro musulmán, allí dice eso. Es interesante, pero el mismo Corán reconoce que la tierra de Israel es de Israel. Y reconoce que es el pueblo escogido por el Señor en el Sinaí. Así que, como todo, una cosa es lo que puedan decir textos de una adjudicación sagrada y otra cosa es lo que las religiones, las creencias, la política dice en cierto marco de tiempo. Así que actualmente ¿qué hay? Pues ahí es muchos odios, muchas iras retenidas por mucho tiempo y han tenido que convivir a las malas juntos en un pequeño territorio. Y como vemos para ahí videos de un Bacari suelto en Israel, que es un video de YouTube, un canal de YouTube muy chévere. Él decía, todo el tiempo dice, bueno, estoy cruzando por un barrio musulmán y aquí me están gritando groserías, empieza a decir así. Y yo no les paro bolas. Y después se va a un barrio judío. Y aquí le tiran pañales a la gente y popó porque uno no debería pisar estos lugares sagrados. Y así, es muy complicado. Entonces, han tenido que aprender a más bien a darse un espacio aquí para judíos, aquí para musulmanes o palestinos, creo que es el término que se le daría actualmente, porque hay judíos musulmanes, hay judíos palestinos, o sea, eso es una mezcla de cosas muy difícil, pero como todo, aquí es donde nos limitamos y nos cerramos. Finalmente, ambos hijos de Abraham, porque sí tienen ese reconocimiento por lo menos de fe, deberían encontrar que lo que el Señor le prometió a Abraham era una tierra para sus descendientes que habían confiado en él y sus promesas. Así que cuando se manifieste este hijo de David, lo que mencionamos de la profecía que se leyó en el capítulo 7, donde él mencionaba que vendría un descendiente que gobernaría para siempre sobre Israel, pues gobernará sobre su pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? Pues lo curioso es que ese Israel no es solamente un país, porque enos aquí colombianos, después de tanto tiempo y distancia, y después con otro lenguaje y con todo, y yo me identifico como un hijo de Israel también, porque este es mi rey también. Entonces, un rey que tiene un pueblo entre judíos, musulmanes, cristianos, colombianos, árabes, etcétera, que se acerquen a él y reconozcan su pacto, sus palabras, sus promesas y a su ungido. Al final de cuentas estamos hablando de un ungido, un hijo de David, un rey, a su Cristo, a su Mesías. Así que es en estos textos donde empieza a crecer esa esperanza de un ungido que vendrá algún día y libertará a Israel de sus enemigos. Es lo que hoy en día, año 2022, siguen en Israel muchas comunidades esperando que venga el Mesías para que lo liberte de sus enemigos de una manera muy, muy literal. Estoy hablando de palestinos, estoy hablando de enemigos internacionales, incluso de los mismos judíos, porque entre judíos también tienen grandes diferencias de creencia. Así que continuemos. Un pequeño comentario. Entonces digan, o sea, ustedes quieren decir que la tierra de Israel no es de los israelitas y la escritura lo dice. Sí, pero también la escritura dice que cuando el pueblo anda en pecado, la tierra no le pertenece.
El Señor también dice que si el pueblo llega a ser como los cananeos, también serían echados. Y pues tristemente la tierra de Israel hoy en día pues es como cualquier otra en ese sentido. Está llena de... Es un país laico, de hecho. Y solamente hay comunidades y un asunto cultural, pero de ahí a ser al Israel que fue ordenado en las escrituras, pues está muy lejos como para pretender, digamos que, ¿cómo se llama esto? Reclamar, porque hay una condición, debían ser mejor que los pueblos que estaban siendo quitados, o si no, ¿qué sentido tendría? Entonces, que por eso, ¿qué dice la escritura? Que qué pasa en la tierra, que se clama la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que se evidencie que hay un pueblo diferente. Porque si es más de lo mismo, pues no ha pasado nada. Así que, ¿cuál es la oración de todos? Pues que se refleje este camino en las vidas de tanta gente en el mundo y por supuesto también en Israel, de judíos y de habitantes de aquella tierra, que lleguen a una claridad, a un conocimiento real de quién es el Señor y puedan transitar de, de- del estado, pues actualmente de lo que es Israel, de lo que es actualmente en un plano general, que cuando uno consulta porcentajes y datos internacionales, la verdad que es más lo que uno cree que pasa que lo que es la realidad de Israel. Y uno cree que es un pueblo muy judío, muy observante, y la verdad, esa tasa es muy pequeña. Es más un pueblo de hecho ateo, homosexual, eh, enfocado en la cienciología y en muchas otras cosas, normal, como cualquier pueblo del mundo. Entonces es donde uno dice, ¿y entonces qué esperanza hay? Es que la esperanza no es el pueblo, sino el Mesías enviado al pueblo. El día que el mundo y que Israel voltee los ojos hacia Yeshua, hacia el Mesías, y le reconozca como rey, pues podrá reinar en aquella tierra. De lo contrario, difícil. Así que, mientras tanto, es una pelea que parece más de cananeos entre cananeos que de israelitas entre cananeos. Así que orar por la paz de Jerusalén, pedirle al Señor que nuestro pueblo sea fortalecido, pero en Él, y logre realmente descubrir pues su error, porque pues han sufrido muchas desgracias. Actualmente desde el 49 más o menos restablecieron en aquella tierra, pero todo este tiempo que han estado ha sido también guerra tras guerra. Los tiempos de paz en Israel han sido mínimos, no basta ver la semana pasada, otra vez vivieron un bombardeo. Es muy complicado, y a eso no se le puede llamar paz. No es la paz que llama la escritura. No han sometido a sus enemigos, lo único que han hecho es tener una fuerza militar importante y también muy improbable, ¿no? Cuando uno ve otra de las métricas, como un pueblo tan pequeño tiene uno de los potencias militares más grandes del mundo. Israel le vende armas al mundo, o sea, tiene ese nivel de ciencia, son científicos muy, ¿cómo se llamaría? Muy desarrollados en el nivel científico, en el nivel de nación. Se evolucionó en que 70 años, 80 años, y es una potencia literalmente. Y mucho de lo que nosotros utilizamos ha sido un desarrollo, digamos, de un pueblo judío, incluyendo los computadores, las USBs, tecnología. Entonces un pueblo muy capaz, pero que todos esos que han desarrollado eso no son creyentes en el Señor. Entonces no basta con decir, sí, pero es que es judío, sí, pero pues es como decirte, o sea, es una asimilación que nos hace ver que el pueblo está vivo, ¿cierto? Pero también que nos hace ver y dónde está el Señor de ese pueblo. Lo único que se ve es que siguen siendo benditos o no sé, pero ¿y dónde está el Dios de ese pueblo cuando el pueblo ya no le reconoce? Y eso es muy lamentable, o sea, muy triste. Tú vas a tierra de Israel, la mayoría de personas que están ahí no necesariamente son judíos, son extranjeros que visitan la tierra de Israel porque buscan al Señor, como nosotros lo haríamos seguramente al poder ir a tierra de Israel. Gente que se cree más israelita que los que viven en Israel, porque uno se siente así, parte del pueblo. Pero los que viven ahí, pues normal, como uno asombrarse a alguien con un sombrero volteado. Es parte de la vida, de la cotidianidad. Entonces, ese desapego a lo que es el pueblo de Israel es algo
que vivimos en esta modernidad, pero también hay una gran avalancha de gente que dice, pues yo no nací allí, ni soy judío, ni nada que eso, pero yo me siento hijo de Israel porque me encuentro llamado en estas promesas, porque entiendo que este Dios también se me ha revelado con mandamientos buenos para todos, extranjeros y naturales. Así que dice la escritura que de todas las naciones subirán a Israel. Así que ¿quién será finalmente ese Israel que habita aquella tierra? Quizás nos asombremos y sea un mundo mucho más mixto de lo que uno piensa, mucho más heterogéneo, ¿no? Como dice la escritura, ¿no? De todo pueblo, lengua y nación doblarán rodilla, ¿no? Y confesarán que Yeshua es Señor. Así que esas cosas son realmente sorprendentes de ver que justamente, como dice la escritura, pasa. Y de toda lengua y nación buscamos al Señor. Ojalá que despierte este pueblo, de nuestros hermanos llamados judíos actualmente, llamados Israel. Entonces dice en el 3, asimismo derrotó David a Hadadezer. Bueno, ya lo hemos leído. Entonces empezó a conquistar filisteos al oriente, moabitas y amonitas al oriente, filisteos al occidente y sirios al norte. Decía aquí que derrotó al rey de Soba para recuperar su territorio al río Éufrates. El río Éufrates queda al norte. Vinieron los sirios 5 de Damasco para ayudar, y David luego los hirió a 22.000 hombres y puso David guarnición en Siria de Damasco. Los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Entonces hacen aquí otro asunto de tributación. Perdieron. Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer, los llevó a Jerusalén, asimismo Betá y de Berotai, ciudades de Hadadezer. Tomó al rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamad, que David había derrotado todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Haram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Yahweh con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que habían sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y el botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18.000 edomitas del valle de la Sal y puso guarnición en Edom, y por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces, como les digo, fue una conquista redonda. Literalmente se fue expandiendo, ampliando su tienda, su territorio, en todos los sentidos. Estos edomitas son la parte sur de Israel, en el desierto de Edom. 15. Reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, está sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Entonces muestra aquí una pequeña mención de cómo estaba organizado el reino de David en lo que se refiere a las autoridades. Tenía a su lado entonces sacerdotes, cronistas, escribas y a unos generales sobre los cereteos y peleteos. Estos cereteos y peleteos, ¿saben quiénes son? ¿No? Los cereteos y peleteos eran unos ejércitos de unos pueblos específicos que no son de Israel. Eran ¿cómo llamarlo? Como unas... ¿cómo se llaman estos que se les pagaba antes para que pelearan? Unos mercenarios. Y era un ejército aliado de David, pero gobernado por David, los cereteos y los peleteos. Y tenían fama de ser grandes luchadores. David, versículo 9, dijo, capítulo 9, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba.
al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Sibá? Y él respondió, soy tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Sibá respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó dónde está. Sibá respondió al rey, aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postó sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Él respondió, y aquí tu siervo. Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondiendo Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Ven, un pasaje muy diferente de lo esperado de un rey. ¿Qué pasaba cuando se levantaba un rey que no era descendiente de los reyes anteriores? O sea, David no era hijo de Saúl. De hecho, llegó a ser enemigo de Saúl porque Saúl lo buscaba para matarlo todo el tiempo. Saúl muere en batalla con sus hijos, pero queda un nieto. ¿Qué es lo que habría pasado generalmente con ese nieto? Habría muerto. ¿Por qué? Porque él eventualmente podría haberse levantado buscando reclamar el reino. Así funcionaba en esa época en todos los reinos. Generalmente los descendientes de un rey eran o expulsados o asesinados porque se convertían en una amenaza para el reino posteriormente. Pero David hace todo lo contrario. David le dice, tú eres hijo del rey anterior, tú vas a comer en mi mesa. Y tiene una muestra de misericordia y de justicia muy diferente de la que cualquier rey generalmente en esa época podría haber tenido. Y tiene una respuesta significativa de paz y de recordación de lo que fue Saúl y Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, un gran amigo de David, ah, cumpliendo así David un juramento que le había hecho a Jonatán, ¿no? Que haría misericordia con sus descendientes. Así que tal cual lo hace de una gran manera y le repone. O sea, David no sabía que existía este hijo. Pero una vez que lo sabe, todo lo que fue de Saúl, su abuelo, el rey, se lo pone a que se lo administren al muchacho para él y sus descendientes. Y al joven Mefiboset le dice, tú comerás en mi mesa. O sea, lo tiene como a un hijo también. Así que es un pasaje muy, muy interesante de una actitud no común de lo que haría un rey en aquella época. Capítulo 10. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Hanum su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanum, hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar a David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad y para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó por la mitad la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, los despidió, y cuando se les hizo saber esto a David, envió a convocarles, a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Bueno, otra historia particular. Un vecino llamado los amonitas, ¿no? Estos estaban allí cerca de Amón, de Moab y de Edom,
y cerca de las tribus de Rubén, Gad y media de Manasés. Es decir, al oriente de la tierra de Israel. Pero David no quería pelear con ellos. De hecho, buscó la manera de consolar a quien estaba de rey porque había muerto su padre. Decirle, pues, tengamos una amistad. Porque David tuvo una buena relación, o más bien estaba en deuda con Nahas, el padre de quien estaba aquí gobernando. Pero cuando envía David sus emisarios para darle un buen saludo, una consolación, un regalo de consolación a aquel rey, pues no lo vieron sino como de una manera sospechosa. Y con suspicacia, pues vieron todo eso y lo que hicieron fue pues humillar a los enviados. O sea, tú envías un regalo y dices, ah, muchas gracias, y pum, lo tiraban al piso y lo pisaron. Entonces, pues esto era un problema diplomático y un problema grande. Porque no solamente fue que no lo recibieron, sino que los avergonzaron. ¿Cómo lo hicieron? Le raparon la barba, le rasgaron las vestiduras hasta las nalgas. ¿Qué significa esto? De pronto para ahorita, pues también se ve tenaz, pero en aquella época era un gran insulto. La barba en el pueblo de Israel, de aquella época particularmente, tiene un gran significado, porque era una marca de identidad. Es decir, lo identificaba a uno como israelita. O sea, los egipcios se pelaban, se calveaban y se mantenían incluso muchos sin cejas. Era su cultura, era una forma de sentirse puros, limpios. Ok. La de los judíos, la de los israelitas, perdón, era al contrario, dejarse crecer su barba y mantener digamos, una identidad visual de cómo debe verse un hombre en aquella época. Y un hombre de guerra. Así que te cojan tu virilidad, te la rapen y te rasguen de esta manera, quizás lo más parecido a esto habría sido que un hombre haya sido violado. Y que los haya mandado así por ahí, pues haber llegado se veía tenaz, se veía muy mal, y no solamente como, ay, qué pena, sino que ¿quién hace esto? Es como coger a una mujer, romperle sus vestidos, raparla y si le va de por las calles. ¿Cómo se va a sentir esa mujer? ¿La mató? ¿Cierto? Pues eso representaba de alguna manera. Además estos iban en son de paz, tenían una buena iniciativa, etcétera. No valía, había sido una gran ofensa, literalmente, contra esos hombres y contra la nación. Entonces, ¿qué dice? David les dice, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, ¿sí? Y vuelvan. O sea, no pasen la vergüenza de pasar por toda la nación, porque en esa época no cogían bus ni avión, sino andaban por pueblo en pueblo y todo el mundo viendo la vergüenza de lo que les había pasado. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, y del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istov 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Sobab, de Rehob y de Istov y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Yahweh lo que bien le pareciere. Bueno, aquí viene una guerra grande. Después de que pasa esto, pues dice que los amonitas se dieron cuenta que esto no le había gustado a David. Pues obviamente no le había gustado. Pero estos se adelantan y dicen, pues antes de que este venga y nos presente guerra, nosotros lo vamos a hacer. Y estos se aliaron con un poco de gente. Con los sirios que son al norte, recordemos que estos son guerras de una u otra manera, digamos que internacionales. Son guerras grandes en la escala de la época, pero grandes finalmente. Al oriente enemigos, al norte enemigos, al sur enemigos.
Eso era ser casi que sitiado. Pero en este caso los amonitas se alían es con los sirios, los del norte. Entonces hay dos frentes de batalla. Dos frentes. Entonces, ¿qué hace? Joab reparte el ejército entre una parte para él y uno para Abisai, que es su hermano, de tal manera que los israelitas una parte atendió a los de Amón y otra parte a los sirios. Y quedaron, pues el que vaya como ganando, pues apoya al otro. Y si hemos de perder, pues perderemos, que se haga lo que Dios quiera. Dijo así, ¿no? Que haga Yahweh lo que bien le parezca. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios se habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Y se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Entonces estos eran malitos más bien para pelear. Se acobardaron. Los sirios huyeron y estos cuando vieron que huyeron, también huyeron ellos. Y ahí terminó la guerra porque Joab tampoco los persiguió. Dice que él los dejó ir y se devolvió a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y enviaron a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates. O sea, cogieron gente más del norte, más allá del Éufrates. Los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando del Jordán vino a Helam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Y ahí termina. ¿Qué pasó? Pues fueron avergonzados. Aquí los que salieron en vergüenza delante de sus propios pueblos fueron ellos. Porque la guerra no llegó al extremo de pues destruir a los sirios y a los amonitas. Simplemente se marcó un precedente donde ya los de Amón y los sirios no tenían intenciones de pelear más con Israel. Porque sabían que Israel era más fuerte. Es que la intención de Israel no era acaparar el Oriente Medio. ¿Qué querían? Pues la tierra que se les entregó a ellos. Es que eso tiene que saberse. Israel no tenía intenciones de ir más allá de los límites entregados desde las promesas que el Señor les entregó. Por eso ellos nunca fueron a atacar a los amonitas. Ellos estaban al otro lado del Jordán. Es más, querían hacer la paz. Pero estos sí buscaban pelear contra ellos y los sirios tomar tierra hacia el sur. Así que, no, el único punto era reclamar, tomar las tierras que el Señor había jurado que se les daría y ya. Pero los demás pueblos sí buscaban tener toda la tierra de Israel. Como ya les he mencionado, la tierra de Israel es un punto estratégico comercial muy importante desde siempre. Es un país que colinda 3 continentes, Europa, Asia y África. Todo está ahí en ese punto del Mediterráneo. Ahí pasa todas las rutas comerciales de la época. Así que quien vivía en esa zona ciertamente tenía un potencial económico grandísimo, pero gigantesco. Por eso siempre fue una ciudad muy apetecida por todos, incluyendo a romanos, griegos, persas, recientemente británicos, americanos. Ellos no están ahí de gratis. Y todos los que siguen hoy en día buscando ese territorio, principalmente es que es un lugar estratégico para el mundo. Así que ojalá que se acaben esas guerras alguna vez y, y se manifieste el pueblo de Dios realmente, ese que tiene por nombre Israel, no el país de Israel, sino la nación de Israel, el pueblo de Israel que el Señor ha llamado desde tiempos tan antiguos para que le conozca. Así que familia, gracias por habernos acompañado, un estudio más. Todos los viernes continuamos con este estudio de Samuel, así que hasta el próximo viernes continuamos con el capítulo 10, 11. Pero mañana que es Shabbat, les invitamos a que se conecten. Tendremos estudio durante el día, así que sigan en nuestro canal, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y los esperamos. Un abrazo para todos y buena noche. Shabbat Shalom.
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba,